Hola, bienvenidos a una receta más del canal. Y hoy he preparado un pastel frío de tortillas, ideal para el verano. Lo preparáis con antelación, lo podéis en la nevera fresquito y cuando vengáis de la playa o de la piscina estará listo para comer. Además, como lleva proteínas, carbohidratos, vegetales, es súper completo y os va a saciar. Así que si queréis saber cómo lo he preparado, aquí os dejo con los ingredientes. Y vamos a necesitar huevos, bastantes huevos, depende de las tortillas que hagáis. Yo he preparado 4 tortillas y por cada tortilla he utilizado 4 huevos. Podéis preparar menos tortillas, podéis preparar 3 y si os salen más gorditas podéis preparar incluso 2. Eso ya a vuestro gusto. Patatas, cebolla, 2 ajos, cúrcuma, zanahorias, tomate frito, atún y espinacas. Necesitaremos también sal, aceite de oliva virgen extra y para decorar el pastel necesitaremos mayonesa, canónigos, lonchas de queso, unas lonchas de salchichón y unas lonchas de chorizo. Vamos a empezar preparando la tortilla de espinacas. Estoy cortando los ajos en pequeñito y como veis las espinacas yo ya las tenía cocidas, pero si no las tenéis cocidas pues las cocéis un poco y ahora las vamos a freír. Ponemos en una sartén un poquito de aceite y le añadimos el ajo. Mis espinacas las tenía cocidas ya y congeladas. Bueno, y a continuación ya le añadimos las espinacas y las vamos a sofreír un poquito junto con los ajos. Tampoco hace falta mucho, unos 3-4 minutos. Más que nada para que el ajo se fría. Una vez ya las hemos sofrito, más o menos unos 4 minutos, ya veis que tengo los 4 huevos preparados, les añadimos un poquito de sal y batimos. Y a continuación le vamos a agregar las espinacas. Es muy sencillo, es pues nada, hacer una tortilla de espinacas. Pasamos a la sartén. Y yo me he cogido una sartén más bien pequeñita para que las tortillas me salgan gorditas y el pastel me quede bien alto. Y nada, le damos la vuelta a la tortilla y la vamos haciendo. Mirad cómo ha quedado la tortilla de espinacas y ahora la reservamos. Siguiente tortilla, vamos a preparar la tortilla de atún con tomate frito. Ya veis que tengo otros 4 huevos, le añadimos un poquito de sal, batimos bien y le vamos a añadir el atún. Y el atún lo que hago, lo paso primero a otro bol, porque como tiene bastante aceite, antes de poner el atún en el huevo, le voy a escurrir todo el aceite que pueda. Bueno, veis, aquí ya escurro el aceite y lo vuelvo a poner en la lata para que no me salga la tortilla pues muy aceitosa. Y como veis, yo tengo una de esas mega latas de atún, porque en casa nos encanta el atún, pero yo creo que utilicé entre unas 3 latas, más o menos, unas 3 latas de las pequeñitas, porque veréis, le he ido agregando más. También si utilizáis menos huevos, pues necesitaréis menos atún. Bueno, una vez ya tenemos el atún listo, le vamos a agregar el tomate. Unas 5 cucharadas más o menos. Ahí están. Mezclamos bien, que se integre bien todo el tomate. Y ahora ya, pues a la sartén. Bueno, aquí ya la tenía medio empezada. Y cuidado con esta al darle la vuelta, porque al ser más aguada por el tomate y el atún, pues es más fácil que se os pueda desparramar un poquillo. El caso es que esta tortilla me gusta muchísimo y no quería dejar de ponerla en el pastel. Bueno, y una vez lista, aquí tenemos la tortilla de atún y tomate frito. Siguiente tortilla, vamos a preparar la de zanahorias. Y lo que vamos a hacer va a ser rallar las zanahorias. Bueno, una vez ya tenemos las zanahorias ralladas, vamos a cortar la cebolla en daditos pequeñitos. Y lo mismo vamos a hacer con la patata. Vamos a utilizar una patata para esta tortilla. Y también cortamos la patata en cubitos pequeñitos. Empezamos sofriendo la patata, la cebolla
Agregamos un poquito de sal. Dejamos un par de minutitos y le agregamos ya la zanahoria rallada. Y lo vamos a sofreír todo junto. Como veis, ya tengo los 4 huevos batidos para esta tortilla y ahora le vamos a agregar una pizca de cúrcuma. Así va a resaltar más el color de la zanahoria, va a quedar una tortilla más naranjita. Y ahora pues ya le vamos a agregar la zanahoria, la patata y la cebolla que hemos sofrito antes. Y simplemente hacemos la tortilla de la misma manera. Y aquí ya tenemos la tortilla de zanahoria. Y la última tortilla, pues una clásica tortilla de patatas. Ya tengo aquí cortadas las patatas y la cebolla. Las voy a sofreír y voy a hacer la tortilla de patatas normal. Podéis hacer el tipo de tortillas que queráis, a vuestra manera y con los ingredientes y cantidades que vosotros normalmente utilicéis. El kit de la cuestión es que tengan todas la misma medida y más o menos el mismo grosor. Bueno, como veis, aquí sigo yo con mi tortilla de patatas. Y aquí está lista también la tortilla de patatas. Y ahora vamos a dejar las 4 tortillas que se enfríen completamente. Una vez frías, tengo aquí ya la base donde voy a colocar el pastel de tortillas y voy a empezar colocando la de zanahoria. A continuación, por encima le voy a poner un poquito de mayonesa. Vamos a hacer una capa finita, no muy gruesa, de mayonesa. Agregamos a continuación la tortilla de espinacas y lo mismo, le colocamos por encima también una capa finita de mayonesa. La siguiente va a ser la de atún y como a las otras también le vamos a hacer una capa finita de mayonesa. Y la última, que es la que va a quedar arriba del todo, va a ser la de patatas y a estas sí que le vamos a agregar una capa un poquito más gruesa de mayonesa para que quede bastante cubierta. Para terminar nuestra tarta vamos a hacer las decoraciones y con el embutido vamos a hacer unas rosas. Mirad, yo aquí tengo las lonchas de queso, os aconsejo que si podéis conseguir un queso redondo, mejor. Si no, pues como yo, cogéis un vaso y lo cortáis. De esta manera os va a quedar la rosa más bonita y va a ser más fácil. Pero obviamente el queso que cortamos nos lo guardamos para después o para comérnoslo otro rato. Una vez tenemos el queso cortado en círculos, lo vamos a cortar por la mitad. Aquí es que no se me ha grabado el clip, pero bueno, hay que cortarlo por la mitad. Y como veis, vamos a poner un trocito de queso y vamos a poner el otro superpuesto. Bueno, una vez los tenemos superpuestos entre sí, vamos a enrollar el queso. Es súper sencillo. Ahí, como veis, ya tengo una rosa preparada de queso, que la he hecho antes. ¿Veis? Y así queda la rosa. Y con el queso es mejor que cojáis un palillito porque no se engancha muy bien y se suelta la flor, ¿vale? Los pétalos del queso se sueltan. Bueno, ¿veis? Con un palillito para que no se nos escape la rosa. Y quedan súper bonitas. Ahora vamos a preparar las de chorizo. Y veis, aquí no lo voy a cortar por la mitad porque, bueno, es más pequeñito y además veréis que el chorizo y el salchichón no se desengancha como el queso. Tiene, no sé, la grasita o algo hace que se enganchen entre sí y no se desenganchan. Mirad, ¿veis? He puesto uno sobreponiendo al otro y aquí tengo. Y ahora lo voy a cortar por la mitad.
y ya tengo una rosa por un lado roja y la otra por el otro lado. ¿Habéis visto qué fácil que es? Y lo mismo hacemos con el salchichón. Tengo las lonchas puestas una encima de otra, bueno, sobrepuestas. Enroscamos y cortamos. Mirad qué bonita la rosa blanca de queso, es que es preciosa. Me encantan las de queso. Y ahora pues los vamos a ir colocando encima del pastel. Y también les vamos a poner unas hojitas de canónigo para que quede más colorido. Y una vez listo ya, el momento de cortar. A ver cómo ha quedado el pastel de tortillas por dentro. Mirad qué bonito que se ve, las diferentes capas, cómo se aprecian y los diferentes colores. Y yo pues ya voy probando. Esta es la de patatas y ahora la de atún, que la de atún me encanta. Atún con tomate. Bueno, y os podéis imaginar que está súper rico. Además, como he dicho antes, fresquito y con estas calores entra súper bien. Así que espero que lo probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.